Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conexión. Han pasado algunas semanas, creo que dos o tres, que no nos habíamos visto debido a las conexiones de las grandes temporadas que participamos de la Torá, pero ya estamos de regreso con el favor del Eterno. Ha sido un placer poder estar una vez más acá con ustedes. Me alegra poder verles a mi estimado Adán, Daniela, Esther, Karen, Carlita, Liliana, Loreto, Pastora Manuela, Miguel, dos, Miguel de México, Miguel de Valdivia y La Unión, Milena, Nelvi, Pastore Julio y también su esposa, la pastora Jennifer, Amabel y también Janet, que están aquí junto a nosotros de varios países acompañándonos. Sean todos bienvenidos y bendecidos. Continuamos con nuestro curso, nuestras clases, los misterios revelados del Evangelio de Mateo. El día de hoy corresponde a la clase número 8 y en esta clase estaremos revelando el secreto número 7 de nuestro curso. Vamos a proyectar las diapositivas para adentrarnos de lleno a nuestro estudio. Ya. El texto que vamos a compartir hoy y de donde vamos a extraer los secretos está en Mateo capítulo 3, del verso 1 hasta el verso 12. Hemos dicho anteriormente de que este documento, que en Occidente es conocido como Nuevo Testamento, no se ha conocido bien, no se ha interpretado, no se ha comprendido, ha sido mal comprendido, porque se ha tratado de observar, de interpretar y comprender desde una manera teológica, ¿ya? Y al tratarse de comprender de una manera teológica o literal, realmente van a haber muchas contradicciones por todos lados, ya sea por el lado cristiano o por el lado judío, todos van a encontrar contradicciones. Pero el tema es que hemos descubierto, y muchos sabios también del mundo de la Kabbalah, del pueblo judío, se han dado cuenta que este documento no es literal. Este documento tiene muchos códigos ocultos y escondidos. Entonces, de hecho, en la primera clase nombramos testimonios y dimos ejemplo también de qué sabios nos han dicho esto. El tema es que el Nuevo Testamento es un documento cabalístico. Ya en el pueblo judío, la Biblia, la Torá, es comprendido en 4 niveles de entendimiento. Existen 4 niveles de percepción, ¿ya? De la Torá. Y el cuarto nivel, que es parte de la misma Torá, pero entendida de una manera muy profunda, está relacionado con la parte espiritual, ¿ok? Lo que llamamos hoy en día la Kabbalah. Entonces, hay libros de Kabbalah, y los libros de Kabbalah eh, pueden estar escritos ya sea con metáforas, ya sea con cuentos, con historias, pero no con el fin de que tú te sepas la historia y indagues si esa historia ocurrió o no ocurrió. Los documentos cabalísticos están dados para revelarnos secretos profundos del universo, secretos profundos de nuestras almas, del mundo espiritual y sobre todo el reinado divino. Entonces, cuando tú pones el Nuevo Testamento en el lugar que corresponde, entonces todo va a calzar, todo se va a unificar. Bien, esto es una introducción solamente. Vamos a pasar de lleno. Voy a comenzar leyendo un pasaje del Talmud que se encuentra en el Tratado de Yomá,
a página 85b. Y dijeron los sabios, qué afortunado eres, Israel, ante quién soy purificados y quién os purifica. Responden, es vuestro Padre Celestial. Como está dicho en el profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 25, y os rociaré agua purificadora y seréis purificados. Y dice, el baño ritual de Israel es Dios, como documenta Jeremías, capítulo 17, verso 13. Y así como un baño ritual purifica lo impuro, así también el santo bendito sea, purifica a Israel. Qué maravilloso y qué hermoso este texto. Comienzo con este, porque ahora nos vamos a adentrar precisamente a un personaje que aparece en el Nuevo Testamento, que aparece con esta cualidad de purificar. ¿Quién será? Vamos a ver. Vamos a leer el texto literal y luego vamos a extraer los secretos. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, verso 2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Verso 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Este es el texto que vamos a usar el día de hoy y de aquí vamos a extraer los secretos. ¿Qué secretos pueden haber aquí? ¿Qué secretos pueden haber aquí? Quiero decirles que para cualquier acto simbólico, significativo y espiritual, debemos desarrollar la conciencia apropiada para tal acto. O sea, cualquier cosa que tú vas a hacer, cualquier acción, esa acción tiene que ir acompañada de tu conciencia para que tenga el impacto y la trascendencia que se espera. ¿Ok? En términos hebreos nosotros llamamos la kavaná, la intención correcta, la conciencia. Entonces, no obstante, con el tema de los bautismos,
debemos saber de qué trata el tema y cuál es la conciencia con la cual se sumergen las personas. Yo me pregunto, ¿de dónde viene la idea de bautizar? ¿De dónde nace la idea de usar agua para sumergir a una persona? Sabemos que el bautismo se suele hacer con agua, pero ¿con qué tipo de agua? Bíblicamente, ¿quiénes se bautizan? Antiguamente yo me acuerdo que en el mundo cristiano se solía bautizar a los niños, como lo hace la iglesia cristiana católica, pero la cristiana evangélica, y yo creo que por ahí deben haber todavía bautismos de niños. Pero dado a la información, hay muchos cristianos que han ido progresando en cuanto al entendimiento de las escrituras y dijeron no, o sea, no hay evidencia en la Biblia que se bautiza a los niños. Por lo tanto, dijeron a los adultos hay que bautizarlos. Bueno, de hecho, también en el mundo cristiano existían dos tipos de bautismo. A un bautismo le llamaban rociado, que solamente te ponían agua encima de la cabeza con una fuente, te rociaban la cabeza y eras bautizado. Y al otro le llamaban bautismo sumergido, ¿ok? Que podía ser, según el cristianismo, en una piscina, en una pileta. Y hoy en día se dice, no, el bautismo hay que hacerlo en el río, aunque todavía hay algunos por ahí que siguen bautizando en piscinas, como en el caso de algunos cristianos protestantes o como también algunos cristianos que son mormones. ¿De dónde nace la idea de bautizar? O sea, si dentro de la misma rama cristiana hay diversas formas de bautizar, ¿cuál es la correcta? ¿De dónde el pueblo cristiano sacó la idea de bautizar? Hay varias cosas que debemos considerar. Estoy comenzando con una introducción así literal para luego pasar a los secretos, ¿sí? Porque es importante primero poner la base para que puedan entender luego, pueda empezar lo que viene después. Debemos considerar que la palabra bautismo es una palabra que nunca salió de la boca de Rabí Yeshua, o sea, de Jesús. Primero porque Jesús no hablaba en español. Él como judío hablaba hebreo y arameo. La palabra bautismo, ¿de dónde se extrae? ¿De dónde sale? Tenemos una traducción. Y al tener una traducción, creemos que la idea de bautizar viene, viene de Jesús de Nazaret. Ya, Jesús de Nazaret se lo inventó. ¿Será realmente que esto viene de Jesús? Bueno, avancemos. Vamos a ir al origen del término. Hay un concepto en hebreo que se llama tevilá. Tevilá se traduce como inmersión. Y también hay un concepto que es llamado la mikve. Aunque la mikve es usada como el recipiente, la pileta o el lugar, la plataforma donde está reunida el agua. Hoy en día en el pueblo judío se usa el término ir a la mikve como la conciencia de ir a las aguas a purificarse. De ahí nace, de la palabra tevilá o la mikve, nace el término inmersión y purificación. En el texto original hebreo aparece con estos términos. Luego del hebreo van a pasar la palabra tevilá
al griego como baptizo, ¿ya? Luego del griego pasará la palabra baptizo al latín como baptizare. Y del latín, que luego van a ser el español, va a salir la palabra bautismo. Imagínate cuántos filtros tiene esta palabra. Que en el texto de la Torá, ¿ok? Vemos la palabra tevilá, o según la costumbre que hoy se usa en el pueblo judío, ir a la mikve. Entonces, sería más natural llamar a Juan como Juan el inmersor o Juan el purificador. Pero debido a los filtros que hay de un idioma a otro, la transliteración se pasa como el bautista. Entonces, al pasar como bautista, creemos que es un término nuevo que se usa en el Nuevo Testamento, porque en el Viejo Testamento no aparece esta palabra. Pero el cristiano cuando lee la Biblia lee solamente la traducción al español, filtrada por estos idiomas. Pero cuando tú vas a la pureza de la Torá, a la pureza bíblica del texto original, usa la palabra tevila. Entonces, el bautizar realmente viene del concepto sumergir, viene de inmersión o de purificación. ¿Ok? Y la purificación no es algo nuevo, es algo que se ve constante en la Biblia. Y no solamente en el Nuevo Testamento. Aquí quiero mostrarte un poco las purificaciones en el Tanaj, es decir, la Biblia hebrea, lo que se conoce en el cristianismo como el Antiguo Testamento. Tenemos con la entrega de la Torá, vemos que Dios mandó, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, vemos cómo Dios manda a purificar a los hijos de Israel, ¿sí? A purificar a los hijos de Israel antes de la entrega de la Torá. ¿Sí? Y dice, y lavarán vuestros vestidos y purificaréis. Y vemos ahí ese texto. En Éxodo capítulo 19, verso 10, vemos la evidencia. De hecho, Ibn Ezra, un sabio del pueblo judío, él dice en sus palabras, dice en la frase lavando con agua, que aparece, o lavando sus vestidos con agua, él dice, esto se indica que laven sus prendas. Y nuestro versículo debe interpretarse a la manera, pero si no los lava ni baña su carne, como dice Levítico 17:16. Por eso Moisés dijo, a partir de ahora, no se acerquéis a mujer, como dice en el texto de Éxodo, capítulo 19, que leemos de el verso 10 al 15. Entonces, también Rabbeinu Bajía, hablando del texto de Éxodo capítulo 19, verso 10, en la frase laven sus ropas, laven sus vestidos o sus prendas, dice que se deduce que también debían sumergir su cuerpo en un baño ritual. ¿Sí? Compárese con Mejilta en Bajodesh sección 3, que donde quiera que la Torá menciona el requisito de lavar la ropa, cada vez que nosotros veamos la Biblia, la Torá que dice lavar la ropa, también habla de la necesidad de sumergir el cuerpo en un baño ritual, ¿sí? De aguas vivas. Entonces aquí tenemos que el concepto de purificar ya está aquí en el momento que los hijos de Israel salieron de Egipto. También tenemos la purificación
antes de hacer los sacrificios que hacían los sacerdotes. ¿Sí? Eso está en Éxodo, capítulo 29, del verso 1 al 4. Y en el verso 4 aparece la palabra y los purificarás o los lavarás. Y Rashi, el gran comentarista y exegeta del pueblo judío, él dice en su comentario, esto significa la inmersión de todo el cuerpo. ¿Sí? De todo el cuerpo. O sea, antes de realizar los sacrificios, ¿sí? Los sacerdotes debían purificarse. Lo mismo dice Siftei Jajamim, hablando de Éxodo capítulo 24, verso 9. Esto es sumergir todo el cuerpo y no la santificación de manos y pies. ¿Sí? Entonces habla de qué? De sumergir todo el cuerpo. Ya vemos la idea entonces de antes de que se realizaran los sacrificios, ¿ok? En el altar debían primero sumergirse. Es decir, bautizarse diría en el lenguaje del Nuevo Testamento. Habla de la purificación. Está la purificación para los sacerdotes. También vuelve algo parecido en Éxodo capítulo 30, del verso 17 al 21. Bien, usted puede leer la cita. De hecho, más adelante podríamos hacer un curso sobre las purificaciones. Hay mucho que hablar sobre esto. Hay leyes para purificarse y hay muchos secretos para el tema de la purificación. La Torá nos habla incluso hasta de la purificación del utensilio. Eso está en Levítico capítulo 6, del verso 24 al 28. La Torá también nos habla de la purificación por tocar animales muertos. Es decir, habían personas que tocaban animales muertos y quedaban en estado de impureza. Es decir, había una energía espiritual que se le añadía al cuerpo de las personas. Y esas energías impuras iban a dar a la piel de la persona, iban a dar a las uñas de la persona o al cabello de la persona. ¿Sí? Y el estado de impureza era la ausencia de la presencia divina en una persona. ¿Sí? Es por eso que cuando la chispa divina abandona el cuerpo, ya sea, imagínate cuando la energía de vida de un animal lo abandona, hay otra energía en el universo que llamamos las energías impuras que residen y habitan en el cuerpo de ese animal. Lo mismo sucede con el cuerpo de una persona. Cuando una persona muere y esa persona no fue retirada de este mundo por la presencia de Dios, por la Shekhinah, entonces viene sobre el cuerpo de esa persona el espíritu impuro, el espíritu de impureza. Y al evitar el espíritu de impureza o la energía de impureza, que es lo mismo, entonces ese cuerpo estaba en un estado impuro. Entonces Dios mandó a purificar, ¿ok? A purificar, a sumergirse en aguas vivas a los sacerdotes. Y siempre cuando hablamos de purificación, hablamos de inmersión o hablamos de bautismo, tienes que tener presente que el agua que se va a usar es agua viva. Y cuando hablamos de aguas vivas, hablamos de aguas no estancadas, sino aguas en movimiento. Y las corrientes de aguas, ¿dónde van a estar? Van a estar en los ríos. Puede ser agua de río, puede ser agua de mar, puede ser agua de manantial, incluso hasta agua de lluvia. Entonces, todos estos tipos de aguas vivas penetran en el cuerpo del ser humano y lo purifica. ¿Sí? De hecho, hay otros caminos de espiritualidad que practican ir a un río a sumergirse. No sé con qué conciencia lo harán, eh, pero es muy potente la energía que se mueve en las aguas vivas. Es decir, que la auténtica purificación no es, ya dijimos que esto es
sumergirse completamente, no es a medias, es el cuerpo completo. Y esto no tiene nada que ver con bautizarse en una piscina. Eso es incorrecto, eso no es parte de la Torá. No se puede la persona sumergir en una piscina, a no ser que la piscina tenga dos entradas donde esté entrando agua viva por un lado y salga por el otro, y esté constantemente fluyendo esa agua por ahí. De hecho, hace unos par de años atrás yo me acuerdo que fuimos a hacer una mikve, una purificación, junto al Ministerio de Evangelio del Reino, y recuerdo que llegamos a un lugar que era como una piscina natural, pero entraba agua de río por una parte y salía por la otra. Y constantemente esa agua se iba limpiando, se iba purificando. Estaba espectacular para hacer mikve. Y lo hicimos, de hecho. También había purificación o tevilá en caso de rahat. Es decir, cuando una persona caía en estado de lepra, tenía que luego purificarse. Siempre y cuando el sacerdote revisara esa lepra y ya esa persona haya quedado limpia, listo, ahora llega el proceso de purificación. Por eso que cuando Rabí Yeshua hace el milagro de la limpieza de la lepra en el cuerpo de estos leprosos, le dice, anda y presenta tu purificación. Es decir, ahora anda al santuario y pasa por la purificación que corresponde a tu cuerpo y que tiene que hacer el sacerdote. Está también el motivo de purificación cuando un hombre derramaba gota seminal, por ejemplo, si en la noche tenía sueños de índole sexual y por la mañana despertaba con su derrame eh, en su cuerpo o en el lugar de su lecho, pues la Torá dice que ese hombre tenía que luego pasar por purificación, es decir, tenía que ir a bautizarse. Número 8, la purificación también por flujo de sangre, lo que llamamos la menstruación. Eso también está en Levítico capítulo 15, versos 19 al 28. ¿Ok? Todo esto tiene que ver con energías de impureza. ¿Sí? Esto no se trata de rituales humanos, esto se trata de energías. ¿Sí? Así como dentro del mundo de la materia, el mundo físico, hay energías que pueden traerte virus, infección, bacterias, ¿sí? En el mundo metafísico, en el mundo espiritual, también hay energías. Incluso esa energía luego se materializan y se hospedan dentro de los canales y antenas energéticas que el ser humano tiene. ¿Cuáles son esas antenas energéticas? Ya lo dije, la piel, ¿ok? Las uñas y también el pelo, el cabello. Vemos incluso el caso famoso de Eliseo, el profeta Eliseo y Naamán. Vemos la historia en Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 1 al 14, como Naamán, ¿ok? Que él tenía también esta infección, el profeta lo manda a sumergirse. De hecho, le hace la migbe, anda a purificarte 7 veces, ¿ok? El profeta tenía conocimiento y conciencia de lo que era esto. Vemos también en el caso del Nuevo Testamento que Jesús cumple con la ley de la purificación. ¿Ok? Vemos en Marcos capítulo 1, verso 41 a 44. Vemos también la purificación de María y José. Lucas capítulo 2, verso 22. Vemos la purificación del apóstol Pablo en Hechos capítulo 21, verso 26. De hecho, estos fueron los ejemplos que quise poner, porque hay más. Por ejemplo, en Juan capítulo 11, verso 55 se dice, y se acercaba la Pascua de los judíos, es decir, Pesaj, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. De hecho, usa ese término, ¿sí? Eh, de hecho, hasta Rabí Yeshua, el propio Jesús, purificaba en agua. Vemos en el Evangelio de Juan capítulo
13, verso 4 al 10, donde se dice se levantó de la cena y se quitó su manto, y luego tú ves lavando a Rabí Yeshua a los pies de sus discípulos. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Está purificando. Eso era una conciencia judía con respecto a la purificación, a los diversos tipos de purificación que había. Y de hecho, así como los sacerdotes en el templo purificaban sus manos y sus pies y también se sumergían completamente en aguas vivas, pues todo esto viene de la idea y la conciencia de cómo funcionan las energías, ya sea de pureza o de impureza en este universo. Vemos también cómo Rabí Yeshua, Jesús de Nazaret, hacía purificación. Vemos en el propio Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 22 al 26, que dice, observa esto, Juan capítulo 3, versos 22 al 26. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Mira. Luego dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces, verso 25, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de qué. Mira, y esto dice la Reina Valera, o sea, es decir, la versión popular del pueblo cristiano. Hubo entonces discusión entre los judíos, o sea, entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Literalmente dice purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron a Juan, Rabí, o sea, usaron el término rabí con Juan también. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, hablando de Rabí Yeshua, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Ya? Hasta Rabí Yeshua purificaba en aguas vivas. Entonces, el tema de las purificaciones, que fue traducido, pasado por el griego, por el latín y va a ser ahora conocido como el bautismo, es una idea judía, no cristiana. ¿Ok? El tema de la purificación, el tema del bautismo, es un tema que viene de la Torá, es un tema judío, no es cristiano. Que el cristiano se invente, ¿ok? O haga diferentes tipos de bautismos, son cosas que se inventan. La idea de purificar, ya sea la Torá, el Tanaj, la Biblia hebrea, ¿ok? O el Nuevo Testamento, es bajo un pensamiento judío. Eso tú tienes que tenerlo muy claro. Ok, ahora vamos a comenzar a adentrarnos a los secretos. Esto es una introducción solamente. El primer detalle del secreto que vamos a ver es que la inmersión en agua acompañada de meditaciones de nombre de Dios purifican el cuerpo. Aquí te voy a hablar del impacto, de la fuerza, de la energía que hay de por medio cuando una persona va a purificar su cuerpo en aguas vivas y también lo hace con meditaciones de nombre de Dios. Para poder recepcionar, y aquí escucha bien lo que te voy a decir, para poder recepcionar la Kabbalah, se necesita que haya una vasija adecuada. La vasija es el cuerpo y lo que se va a echar en esa vasija es el conocimiento de la Kabbalah. Es decir, es el conocimiento de los secretos del cielo. Es el conocimiento, ¿ok? De los misterios del reino de los cielos. Entonces,
Inmersión es el acto de sumergirse en el agua, te vas a sumergir, y purificación es lo que sucederá en el mundo espiritual y en tu cuerpo físico una vez que tú salgas arriba después de haberte sumergido. De hecho, en la Biblia aparecen dos conceptos. Uno es llamado santificación y el otro es llamado purificación. Santificación está relacionado con la limpieza espiritual del alma, es decir, nos santificamos, el alma se santifica. Y aparece también el concepto de purificación, que es con la limpieza energética del cuerpo. Es decir, nosotros santificamos el alma y purificamos el cuerpo. ¿Por qué es necesario ser puro y santo? ¿Qué diferencia hay entre los dos? ¿Cómo se logra esto? La migbe, es decir, la purificación en aguas, purifica el cuerpo, te limpia las malas energías que están hospedadas allí. Y la meditación de nombre de Dios santifica tu alma. ¿Que también santifica el alma? El alma también es santificada por el estudio de la Torá. El otro día leía un escrito de un rabino y el rabino decía que ahora la Shejinah, la presencia divina, ahora se hospeda en el estudio de la Torá. Es decir, que cada vez que una persona estudia la Torá, estudia los textos bíblicos, principalmente los que vienen del original, esa persona santifica su alma. Entonces, la pureza está ligada a la energía del cuerpo y la santidad está ligada a la energía del alma. El baño, el baño ritual, el baño el de purificación, te permite conectar con los niveles más elevados de energía divina. La mikveh, donde nos vamos a purificar, ya sea en un río, ya sea en un mar, ya sea en manantiales, ya sea con agua de lluvia, diluye todos los cortocircuitos que nos han alejado de la luz divina. Y las visualizaciones de nombre de Dios santifican el alma. ¿Sí? Tenemos un alma santa en un cuerpo puro. Ese es el objetivo para conectarnos con la fuente de energía cósmica. El agua purifica el cuerpo y los nombres de Dios santifican el alma. Entonces, en la época de Rabí Yeshua aparece Yohanan, que es el nombre original de Juan. Juan es la traducción. En la época de Rabí Yeshua aparece Yohanan el inmersor, Juan el Bautista, como se conoce, llamado a ser Tevilá para purificar el cuerpo. ¿Por qué Juan se adelanta a ser mikve? ¿Por qué Juan lleva a la gente a la purificación? Porque Juan sabía que el nivel de revelación de Torah, que es la Kabbalah, que traía Rabí Yeshua detrás de él, tenía que ser con una vasija limpia. Para luego recepcionar todo ese nivel de luz que traía Rabí Yeshua detrás. Y no te olvides que Rabí Yeshua era el Mashiach de esa generación. Como no todos accedieron a la inmersión, como no todos accedieron a purificarse en las aguas y a quitar esas capas, esas clipot, como llamamos en Kabbalah, esas clipot, esas cáscaras impuras que se añaden o se adhieren al cuerpo, hubo mucha gente que tuvo rechazo, ¿sí? Más que todo lo que conocemos como los Erev Rav, las almas de demonios infiltrados, ¿ok? Que habitaban en ciertos personajes
del Nuevo Testamento. De hecho, más adelante hablaremos sobre quiénes son estos personajes y que no recibieron la enseñanza de Rabbi Yeshua. Por eso es que Johanán, Juan, es el heraldo, el que va adelante. Él va primero que Rabbi Yeshua para abrir esta puerta por medio de la inversión. Cuando se tiene un cuerpo con muchas clipot, con muchas cáscaras impuras, se rechaza la Kabbalah. ¿Sí? Es por eso que muchas personas no rechazan la Kabbalah. Tú ves hasta el día de hoy gente hablando mal, gente diciendo que es brujería, por otra parte diciendo mucha gente que esto no se debe enseñar, porque hay un rechazo, porque la conciencia no ha sido libertada todavía. Entonces, cuando se tiene un cuerpo con muchas cáscaras impuras, se rechaza la Kabbalah automáticamente. Por eso es que los grandes cabalistas nos han enseñado que el estudio de la Kabbalah santifica el alma y la purificación del cuerpo prepara al cuerpo para que no haya rechazo de los secretos del cielo. O sea, esa barrera impura o esos demonios que a veces residen en las personas provocan que las almas rechacen la Kabbalah, rechacen los secretos de la Torah. Es por eso que Johanán, Juan, el heraldo iba adelante llamando a la gente a purificarse, para que por medio de esa purificación la gente pudiera recepcionar, ¿ok? La Kabbalah que iban a recibir de Rabbi Yeshua. ¿Sí? Entonces, si la gente no prepara el cuerpo, no se puede recepcionar el conocimiento de la Kabbalah, es decir, de los misterios del reino de los cielos. Entonces, ¿para qué hay que purificar el cuerpo? Para poder recepcionar todo el nivel de luz que el maestro va a vaciar sobre esa persona. ¿Sí? Es por eso que Juan dijo, el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará, dice, en Espíritu Santo y fuego. Pero ¿de qué Espíritu Santo y fuego? No es ese Espíritu Santo que la religión, la religión hizo creer. No está hablando de que la gente se vuelva inconsciente porque un espíritu los posee. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablamos del Espíritu Santo y fuego, estamos hablando de la promesa de la Torá del Mashiach, la promesa de la Torá del Mesías, que es conocida como la Torá de fuego. ¿En dónde se ve esa Torá? Pues bueno, tú la ves cuando Moisés subió por primera vez al monte Sinaí, porque Moisés recibió dos veces las tablas de la Torá, una antes del pecado del becerro de oro y otra después del pecado del becerro de oro. ¿Ok? Y no eran las mismas. No eran las mismas. La primera Torá, ¿sí? Correcto, mi estimado James. La Torá de nivel de Axilut, esa misma. Que se llamaba la Torá de fuego, fue la Torá que Moisés recibió por primera vez. Que según los sabios era una Torá de zafiro. Las piedras que Moisés tenía de zafiro, las letras hebreas iluminaban y tenía la capacidad de esas letras hebreas. Si el pueblo de Israel hubiera recibido esa Torá, ellos de haber estado en un nivel de profecía, hubieran pasado a ser, hubieran llegado a estar a un nivel angelical. Ese era el propósito de Dios, de transformar al pueblo de Israel y poder también rectificar el pecado de Adán, que el pueblo de Israel haya podido transformarse, ¿ok? En la manifestación de vida en su plenitud. Pero el pecado del becerro de oro hizo que las letras de la Torah se desapegaran de ella y subieran al mundo espiritual. Entonces Moisés rompe las tablas ya cuando las letras no estaban allí y Moisés, ¿qué es lo que hace? Rompe las tablas y Dios le entrega otra.
esas tablas esas segundas tablas que Dios nos entregó, son las que hoy tenemos, tenemos y que hay que descodificar. Las primeras tablas tenían más de 600.000 letras, tenía como 600.000 letras. Las que tenemos ahora tienen 350.000 y fracción letras. No es la misma Torá. La primera Torá era una Torá revelada. La segunda Torá, la que tenemos actualmente, es una Torá velada. La primera Torá es la Kabbalah. Es la Kabbalah que Moisés recibió en el mundo espiritual. Lo que Jesús va a decir, los misterios del reino de los cielos. Entonces, ese impacto, esos secretos del cielo que Rabí Yeshua iba a poner ahora a los discípulos y a los judíos de esa generación, antes de ser recibida, Juan sabía. Por eso dijo, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él los va a bautizar, es decir, él va a enseñarle los secretos del fuego, él va a enseñarle los misterios de la Torá, pero se necesita vasijas puras, se necesitan cuerpos puros, porque aquí hay gente incluso que viene de la infección de la serpiente. Por eso que Rabbi Yeshua trata a los Erev Rab como generación de víboras. Ellos no iban a ser purificados. ¿Sí? Entonces, mientras más una persona se purifique, más acceso va a tener a los secretos del cielo. Segundo detalle del secreto, el estudio profundo de la Torá, que es la Kabbalah, acompañado de meditaciones de nombre de Dios, acercan a la persona a la redención. Por eso que decía Rabbi Yeshua primero, o sea, decía Juan, primero llevaba a la gente a la purificación y luego decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa eso? El reino de los cielos. Cada vez que el Nuevo Testamento habla del reino de los cielos, que el reino de los cielos se ha acercado, está hablando de la manifestación de la redención. Por lo tanto, el estudio profundo de la Torá, acompañado de meditaciones de nombre de Dios, acerca la redención. Sabemos que la redención del mundo se va a dar cuando un número de personas a nivel mundial acepte, se conecte y estudie la Kabbalah y ponga en práctica la enseñanza de la Kabbalah. Hace 2000 años atrás, Rabbi Yeshua intentó eso en el pueblo de Israel. Rabbi Yeshua intentó revelar los secretos del cielo a su generación de judíos. El estudio profundo de la Torá, si la enseñanza que él transmitía, acompañada de nombre de Dios, acercaban la redención. Por eso está escrito: el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate bien que cuando conozcas los misterios, los secretos de la purificación, de lo que él va a ser conocido actualmente como el bautismo, vas a saber el impacto que hay en el mundo de abajo y en el mundo de arriba. Porque meditar nombre de Dios, el momento de la purificación, mientras tú estás sumergido en el agua, tu alma se desenfunda del cuerpo y entra al mundo espiritual. Y se conecta con la matriz, se conecta con el útero celestial que en Kabbalah es llamado Binah. Por eso que Rabbi Yeshua le dice a Nicodemo, si no nacieres de agua, dice, de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Y cuando habla de nacer, para nacer hay que tener un útero. O sea, de un útero sale. ¿Cuál es ese útero? Es lo que llamamos en Kabbalah Binah, la dimensión espiritual, de donde vienen nuestras almas. El cuerpo está siendo purificado y el alma sube a los mundos superiores. Es una experiencia que tienes que vivir. Ahí recién vas a entender qué cosa quiso decir Rabbi Yeshua con nacer de nuevo. Esto no es una especie de religiosidad
donde tú crees que naciste de nuevo y ahora te crees santo. No, no es así. Estamos hablando de una experiencia que te transforma la vida. Mientras el cuerpo se está purificando, el alma está entrando a los mundos superiores, a las regiones celestiales, ¿ok? Y se está lavando con la sabiduría divina, con los manantiales del cielo, a través de los nombres de Dios que meditó en ese momento, y el alma está teniendo una experiencia de renacimiento. Aquella alma, la de Juan, vamos a seguir, este otro detalle del secreto, aquella alma, es decir, el alma de Juan, estaba en Gilgul. ¿Qué significa que estaba en Gilgul? El alma de Juan era la reencarnación de alguien y era aquel que había separado la parte más baja de la parte más elevada. Dice el Nuevo Testamento, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿En qué consistía ese cinto? De hecho, aquí hay una imagen. De hecho, ese cinto todavía en el pueblo judío se usa como un símbolo. ¿Qué significa eso? Ese cinturón incluso lo usan los judíos hasídicos cuando usan el gabán. Ellos perpetuaron esta tradición en el pueblo de Israel. Ese cinturón separa la parte más baja, ¿ok? Los órganos más bajos de los órganos más elevados. Por ejemplo, no es lo mismo el corazón que el hígado, ¿sí? Mientras el órgano sea más bajo, en la fisionomía del cuerpo humano, la recepción de la luz es menor. Por eso nosotros tenemos que hacer una separación, así cuando hacemos el cierre de Shabbat, conocido como la Abdalá, que separamos los días que no son santos de los días que es el santo, el día santo, es el día de Shabbat. Entonces, esto es lo que se pretende hacer y es lo que descodifica que Juan tenía un cinturón, como dice el verso 4, separando la parte más baja de la parte más elevada. Entonces, ¿qué significa que Juan, en otras palabras, Juan estaba en un nivel espiritual superior? ¿Qué significa que Juan estaba en Gilgul? Gilgul nos habla de ruedas, nos habla de ruedas. Gilgul es ruedas de vidas, nos habla de las ruedas de las almas, nos habla de la reencarnación de las almas. Juan estaba en estado de Gilgul, por ende, ¿a quién estaba representando Juan? ¿Quién era Juan en ese momento? Era el profeta Elías. Es decir, que el alma de Johanán, el alma de Juan, era la reencarnación del profeta Elías. ¿Ok? Y de hecho, en cada generación ha estado Elías y ha estado Mashiach. Elías y el Mesías. El alma de Elías y el alma del Mesías. Y esto lo aprendemos en las clases que también el maestro Albert Goslan lo ha compartido, donde él dice en una de sus clases que la obra de la redención siempre tiene dos agentes. El uno que comienza con la Aleph y el otro que comienza con la letra Mem, dos letras hebreas. La Aleph alude al profeta Elías y la Mem viene de Mashiach, es decir, de Cristo, como se traduce en la Biblia, el Mesías. Entonces, por ejemplo, en la Biblia conocemos la historia de la reina Esther y su tío Mordejai. Esther comienza con la letra Aleph y
Mordejai comienza con la letra Mem, que viene de Mesías. Tenemos a Moisés y a Aarón. Aarón, el sacerdote, comienza con la letra Aleph y Moisés comienza con la letra Mem. ¿Ok? Es decir, siempre en cada generación están estas dos almas. Aquí vemos a Juan reencarnando, siendo Gilgul de Eliyahu Anabí, es decir, del profeta Elías, y a Rabbi Yeshua siendo el alma del Mashiach en esa generación. No estamos hablando del Mashiach final, sino que estamos hablando del sabio de cada generación. El cabalista de cada generación porta el alma del Mashiach, el alma del Mesías. ¿Sí? Entonces, por eso que él lo representaba. Él era el Mashiach en esa generación. Y el profeta Elías era Juan en ese momento. Era la misma alma, las mismas almas en cuerpos diferentes. Ese es otro secreto. Otra parte del secreto que estamos viendo. Todo aquel que hace inmersión con estos estados de conciencia, sabiendo que lo está haciendo y para qué lo está haciendo, amplía su recipiente y le he mostrado el mundo espiritual. Por eso es importante hacer mucha mikvaot, es decir, muchas purificaciones. La purificación te va a purificar, ¿sí? Como también dice el libro de Jonin del maestro Albert, que los espíritus malignos son alérgicos al agua. Por ende, si alguno se ha adherido a nosotros, si estos espíritus se han adherido a nosotros, ya sea por orgullo, por un menosprecio, por alguna razón se adhirió a una energía negativa, un espíritu impuro, el agua viva lo hace salir de una, porque ellos no resisten las aguas vivas. Según la Kabbalah, existen 5 familias de demonios que son los ángeles caídos que conviven con los humanos desde el principio de los tiempos y que dañan. La primera familia de demonios son los nefilim, que son los caídos. Los nefilim codician a nuestras mujeres. Está la segunda familia de demonios que son llamados los giburim, traducidos los poderosos. Anima a los cuerpos de los humanos que buscan honores, a esos que les gustan tener cargos y que no aman al prójimo, que no aman la sociedad, que no aman a los seres humanos, sino que aman los honores. Esos espíritus los habitan. Está también esta tercera familia de demonios que son conocidos como los Refaim, los gigantes. Los gigantes ayudan a los paganos a ir en contra de los judíos. Por eso que hay tanto antisemitismo, antijudaísmo, antipueblo de Israel, anti-Torá, incluso la misma religión. Y tú lo ves también por fuera. Entonces, ¿quiénes son los espíritus? ¿Quiénes son los demonios que habitan en esos cuerpos? Son los Refaim. Esto ayudan a los paganos a ir en contra de los judíos, también en contra de la Kabbalah. Es decir, que incluso estos demonios pueden estar dentro de judíos, negando la Kabbalah y buscando crear angustia en la humanidad. Y esto también está dentro de la religión que la rechazan, que mal hablan de la Kabbalah. Y también tenemos la quinta, un, dos, tres, la cuarta familia de los demonios, que son los Anakim, traducidos los altos. Estos demonios crean el odio gratuito, ¿ok? La rencilla entre más personas y fueron los que causaron que en el primer siglo y también a la época del primer templo destruyera el templo. De hecho, tú le preguntas a los sabios cuál fue el motivo de la destrucción del segundo templo y los sabios te responden el odio sin causa o el odio gratuito. ¿Qué es lo que produce odio entre personas? Pues los anakim. Y número 5, tenemos los amalekim, traducidos los amalecitas. Estos son los demonios que siembran en la gente la duda. Estos son los que hacen que la gente maldiga. Y estos son
los demonios que producen que la gente envidie y eche mal de ojo a otras personas. Es decir, que todo este grupo de demonios, estas 5 familias de demonios, son las que trabajan para infectar al mundo. Y el medio espiritual para arrancar estos demonios, estas energías impuras del cuerpo de las personas es las aguas vivas, la migbe. Estos entes dañinos son alérgicos al agua de la migbe, a las aguas de la purificación, e irremediablemente, cuando el cuerpo entra, estos espíritus, estas energías se desprenden de sus víctimas. Cuando éstas se sumergen en su interior, mientras la persona está visualizando nombres de Dios, ¿ok? Está ocurriendo algo. Empiezan a tener alérgica. Los espíritus, los demonios, comienzan a desprenderse de sus víctimas. Otro detalle del secreto es que la religión impide el crecimiento espiritual y causa que el rigor todavía esté en este mundo. Por eso que tú ves que dice, al ver él que muchos de los fariseos de los saduceos venían a su purificación, a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Y no pensáis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué sucede con eso? Que los religiosos quieren impedirte tu crecimiento espiritual. Por eso que la religión te pone miedos, te espanta, y principalmente cuando no hay formación y conciencia en cuanto al poder de la palabra, vamos chismeando, vamos levantando falso testimonio, vamos hablando de cosas que no se saben. Lo peor es hablar de algo que se desconoce. Es preferible hablar detrás y no hablar con fundamento. ¿A qué le tienes miedo? La religión impide el crecimiento espiritual y causa que el rigor todavía esté en este mundo. Rabbi Yeshua había ampliado su recipiente de tal manera que era digno para la magnitud de su alma. Rabbi Yeshua tenía el recipiente para poder haber recibido esa alma que estaba en él, que era el alma del Mashiach. ¿Qué significa cuando dice el Nuevo Testamento su aventador está en su mano? Él limpiará su era y si recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Cuando hablamos de aventador o un cernidor que separa el trigo de la paja, aquí va el secreto. ¿Cómo nos damos cuenta quién es el auténtico pueblo de Israel? Los que aman la Kabbalah. ¿Cómo nos damos cuenta quién no es el pueblo de Israel? Los que rechazan la Kabbalah. Entonces, la Kabbalah, es decir, los secretos del cielo, los secretos de la Torá, los misterios del reino de los cielos, en sí es un cernidor, porque a través de ella, a través de la Kabbalah, te vas a dar cuenta quién es trigo y quién es paja. Es decir, quién es realmente del pueblo de Israel y quién no es realmente del pueblo de Israel, aún así, llámese judío. Baruch Hashem. Esta ha sido la clase. Esta es la número 8. Hemos revelado el secreto número 7. Espero que toda esta luz haya podido ingresar a tu alma. Bien, hasta aquí llegamos.